Hola amigos y bienvenidos a una nueva vídeo distro. Hacía tiempo que no sacaba ninguna nueva y en esta ocasión vengo a lo grande con una de las vacas sagradas del mundo Linux. Efectivamente, ya lo veis en pantalla, se trata de Linux Mint, esta distribución que arrasa entre los usuarios y que está en el top, siempre en el número 1 de DistroWatch y que es conocida por todos y seguramente desde la que me estéis viendo un montón de vosotros. En esta ocasión os traigo la versión 15 Olivia, que ha salido hace poquito más de un mes y que a mí me está pues pareciendo una gran distribución. Me parece que está funcionando muy bien de momento lo que llevo probado, no estoy acostumbrado a ella. Ya os contaré cuál es mi opinión sobre esta distribución y sobre el camino que lleva, en la historia que tiene, porque es realmente interesante y bueno, puede ser objeto de debate en ocasiones. Vamos a ir echándole un vistazo porque está realmente bien. En cuanto a la historia de esta distribución, el proyecto Mint nació en 2006 de la mano de un grupo de desarrolladores que en un principio era un poco más que un grupo de tuneo de lo que era Ubuntu al principio de su andadura y que pasado el tiempo decidieron independizarse y crear una distro con todas las ideas que ellos tenían sobre lo que debería ser Ubuntu. Ni que decir tiene, y si no ya os lo digo yo, que esta distribución está basada en Ubuntu. Hay otra versión en Debian de la que os hablaré después, pero que principalmente depende de Ubuntu. Aquí tenéis en la página oficial del proyecto, en linuxmint.com, cuáles son los componentes del equipo de desarrollo y de los diferentes equipos de mantenimiento de comunidades, etcétera, de este proyecto que está liderado, aquí lo veis, por Clement Lefebvre, de Francia, este chico, que como os decía, nació como un grupo de seguidores de Ubuntu que no estaban muy de acuerdo con el desarrollo que estaba teniendo Ubuntu, sobre todo en el escritorio, y que decidieron crear una distribución con la idea que ellos tenían de lo que debería ser una distribución para el escritorio. Y es que Linux Mint probablemente es una de las distribuciones más centradas en el usuario que existen, porque no cuenta con versión para servidores y todos los esfuerzos están centrados en desarrollar la experiencia más cómoda y agradable posible para el usuario, sobre todo para el novato que empieza con esto de Linux y no tiene mucha idea de cómo funciona y le tiene un poco de miedo. Ya veréis que las opciones que tienen para el escritorio son bastante conservadoras y muy amigables, son muy intuitivas y es muy fácil de manejar ya prácticamente desde el principio. En cuanto a lo que es el escritorio, el entorno de escritorio este que estáis viendo se llama Cinnamon. Ya os hablaré de él a continuación, pero también debéis saber que hay versiones de KDE, de Xface, de Mate. Hay un montón de entornos de escritorio diferentes que podéis utilizar en un momento dado. Además de la versión basada en Ubuntu, que sigue el periodo de actualizaciones de Ubuntu, semestrales, con una diferencia aproximadamente de 1 mes y medio, 2 meses entre lanzamientos, hay otra versión, la LMDE, Linux Mint Debian Edition, que está basada directamente en Debian y tiene una política de actualizaciones de semi-rolling. Hay una actualización de paquetes aproximadamente semestral que actualizan toda la paquetería a versiones más modernas a partir de la distribución Debian. En cuanto al nombre, esta versión 15 se llama Olivia. El nombre de las distribuciones de Linux Mint siempre es de mujer y la inicial del nombre sigue un orden alfabético, así que estamos por la versión O de Olivia. La siguiente será Petra y la primera de todas se llamaba Ada, allá por el 2006. Vamos a echarle un vistazo a lo que es el entorno Cinnamon, que es una de las cuestiones más interesantes de esta distribución. Como veis, es una concepción de escritorio bastante clásica, con una barra inferior donde están almacenados los indicadores en este lado, con un calendario para gestionar las ventanas abiertas, ya veréis después cómo funciona esto para indicar las actualizaciones de sistema que va cambiando, el volumen, las redes. Este es el centro de ajustes, que funciona muy bien, ya veis cómo se despliegan estos menús para acceder a los diferentes tipos de ajustes, lo veremos después. Y aquí el centro de notificaciones, ahora mismo no tengo ninguna. Aquí se acumulan las ventanas abiertas, aquí por ejemplo voy a abrir una de ellas para que veáis cómo se abren y las opciones que tenemos, visible en todos los escritorios, mover a otro escritorio, tal. No está nada mal, está bastante pulido, funciona bastante bien. No es una de las distribuciones más ligeras que he visto, pero bueno, está bastante bien. Estoy como de costumbre virtualizando el sistema y la verdad es que funciona muy bien, bastante mejor que Ubuntu, por ejemplo, o mejor que Gnome, a la altura más o menos de KDE. Por lo tanto está en un nivel intermedio en cuanto a recursos de sistema se refiere. En este lado de aquí tenemos lanzadores, mini lanzadores muy chiquititos, ya lo veis.
aquí para mostrar el escritorio, y este es el menú de Cinnamon, que como veis es muy parecido al de Windows, cuenta con una casilla aquí para buscar aplicaciones, que funciona muy bien y muy rápido, y tiene 3 partes diferentes. En este lado unos favoritos, donde podemos acceder por defecto al navegador web Firefox, el gestor de software para instalar nuevas aplicaciones, que ya lo veremos, las preferencias del sistema, el chat IRC, el terminal y el navegador de carpetas. Y aquí botones para bloquear pantalla, para cerrar sesión y para salir. En la segunda columna tenemos las categorías de aplicaciones. Ya veis que al pasar el ratón por encima de ellas aparecen todas las aplicaciones que tenemos en este apartado. Por ejemplo, en accesorios, Archive Manager, archivos, la calculadora, mapa de caracteres, etc. En administración, configuración del cortafuegos, el gestor de actualizaciones, tenemos Synaptic como gestor de paquetes, el gestor de software, le vamos a echar un vistazo ahora para que lo veáis. Esta es la pantalla de introducción con una animación, 41.364 paquetes, y ya veis el funcionamiento es bastante más ligero que el centro de software de Ubuntu, pero tiene una concepción parecida, hacerlo lo más fácil posible y lo más accesible para todos. Nos metemos en una categoría, por ejemplo la de Internet, con doble clic, y aparecen los diferentes paquetes, los diferentes programas para instalar. Como veis es muy sencillo, damos doble clic por ejemplo en Skype, aparece una descripción del programa, el botón de instalación y las reseñas en la parte inferior. Funciona muy bien, es muy ligero y la instalación de programas se hace muy sencilla, como podéis observar. Más cositas que tenemos por aquí. En gráficos tenemos el GIMP, el visor de documentos Ocular, GZoom, Image Viewer, Draw de LibreOffice, Simple Scan. En herramientas del sistema, analizadores de disco duro, en el instalador de paquetes GDebi, pantalla de entrada, estadísticas de consumo, preferencias del sistema, System Log y System Monitor. Vamos a ver las preferencias del sistema para que veáis que también son muy parecidas a las de Ubuntu, con varios apartados de apariencia, de preferencias y de hardware. En cuanto a las novedades que tenemos en esta versión de Cinnamon, está por ejemplo la de los applets de escritorio, que son pequeñas mini aplicaciones que se añaden a la barra de lanzadores o al escritorio directamente de Cinnamon. Hay unas cuantas, se pueden descargar más y funcionan la mayoría de ellas bastante bien. La verdad que estoy bastante sorprendido del buen funcionamiento de todas ellas. Vamos a instalar una, por ejemplo, esta de Places, vamos a añadir al panel. Se ha añadido aquí con este icono y haciendo clic podemos acceder directamente a diferentes partes de nuestro árbol de carpetas. Como veis el funcionamiento es muy bueno. He tenido algunos problemas con alguna, por ejemplo con la de el tiempo weather no termina de cargarse. Como veis vamos a meternos en settings, todo esto lo estamos haciendo en directo. Metemos aquí get para obtener un código, metemos la localización, vamos a meter Oviedo por ejemplo, que es de donde estamos hablando, y este sería el código para introducir. Cerramos, introducimos y cerramos. Y debería cargarse, pero en este caso a mí no se me carga, no sé por qué, no me funciona bien. Pero bueno, aquí lo tenemos para usarlo, y si queremos desactivarlo tendríamos que hacer clic secundario y remove from panel y ya está eliminado. Como veis los applets pues están bastante bien y podemos conseguir más online. Tenemos aquí un montón disponibles para su descarga. En cuanto a más opciones de configuración, pues podemos cambiar los temas. Aquí tenemos también para cambiar temas que también están muy bien. Podemos aplicar temas para que veáis cómo cambia el entorno de escritorio. Tiene incluso cierto nivel de transparencia que queda muy bonito. Podemos conseguir más en línea directamente desde esta interfaz y cambiar los sistemas. Pueden cambiar los controles, iconos, los bordes, el puntero del ratón, que funciona automáticamente, no como en Ubuntu, ya lo veis, etcétera, etcétera. Funciona realmente bien en este sentido. Vamos a volver otra vez a Cinnamon. Aplicamos tema y aquí está. Me voy a quedar con el puntero negro que me gusta más. Más cositas que podemos ver en cuanto a aplicaciones en internet. El navegador web es en Firefox, como os decía, tenemos Thunderbird, Transmission, en oficina todo el paquete de LibreOffice completo. Tenemos un montón de posibilidades en preferencias, Apton CD, que es una aplicación para hacer una especie de copias de seguridad del software que tenemos
almacenado en el sistema, administrador de controladores gráficos que se instalan por defecto, del mismo modo que los paquetes de códecs que vienen instalados ya directamente sin tener que hacer nada por nuestra parte. Configuración del cortafuegos, aquí tenemos el gestor de paquetes Synaptic de nuevo, para cambiar la región y el idioma. Sí que he visto alguna cosa en cuanto al idioma que no funciona del todo bien, pero bueno, no está mal del todo. Aquí hay un sistema para instalar los controladores privativos de tarjetas Wi-Fi para algunos portátiles con los que puede dar problemas los controladores abiertos. Y en sonido y vídeo, Banshee, Brasero, VLC y vídeos. Tenemos otras dos carpetas de lugares y de archivos recientes. En cuanto al funcionamiento de este menú, pues me parece muy bien, está realmente bien, es muy Windows, como podéis ver, pero está todo muy ordenado y el funcionamiento es muy rápido, sobre todo esta casilla de búsqueda. Además podemos hacer clic secundario para añadir al panel, añadir al escritorio o añadir a favoritos. Como veis, el funcionamiento también es muy bueno. Vamos a añadir también al panel y aquí veis que se ha añadido automáticamente. Más opciones que tenemos en Cinnamon. Haciendo clic sobre el escritorio podemos entrar en el modo de edición para cambiar algunas cosillas, el orden de los elementos, la posición, etcétera, etcétera. Ya veis que es altamente configurable, no llega al nivel de KDE, pero funciona bastante bien. Podemos hacer que se auto oculte el panel, editar el panel, podemos cambiarlo a tradicional, flip con el panel en la parte de arriba, o classic, que tiene un look más parecido a Nome, con paneles en la parte de arriba y en la de abajo también. En este caso nos vamos a quedar con el tradicional y no vamos a cambiar más opciones. Vamos a cerrar y podemos meternos también desde aquí en ajustes, cambiar los temas, añadir applets, cambiar el panel, el menú. También hay opciones para alterarlo como queramos. Podemos cambiar el icono, este iconito que vemos aquí, podemos, por ejemplo, eliminarlo, ya lo veis, o cambiarlo con una imagen PNG, cambiar el texto, por ejemplo, podemos llamarlo una de 25 y ya veis cómo al cerrarlo se cambia automáticamente. El funcionamiento es excelente. Más cositas que tenemos por aquí, podemos añadir deslex directamente haciendo clic secundario sobre el escritorio, cambiar el fondo. Ya veis, aquí tenemos los fondos disponibles por defecto, que son la mayoría de ellos muy bonitos. La verdad que la selección está bastante bien, son todos fotográficos, no hay de diseño, pero creo que la selección de fotos es bastante buena. Ya podéis ver que son buenas fotografías. Aquí tenemos el único que es de diseño, el de Linux Mint. Vamos a quedarnos con este, por ejemplo, el fondo marítimo, y así cambiamos un poquito. Vamos a abrir un par de ventanas para que veáis alguna cosilla más. Tenemos aquí el navegador de archivos, Nemo, que está muy bien, recuerda mucho a Nautilus, es un for de Nautilus y funciona excelente, cuenta con un montón de opciones. En mi opinión es de los mejores navegadores que existen ahora mismo y bueno, el funcionamiento, como veis, es extraordinariamente rápido y cuenta con un montón de botoncitos con los que controlar todas las cosas. Y aquí tenemos el terminal donde podemos ver que el sistema de paquetes es apt. Vamos a hacer un update para que veáis cómo funcionan los repositorios. Está llamando los repositorios de Ubuntu Rating, que es la versión en la que se basa esta número 15 de Linux Mint, la versión 13.04. Ya veis que se actualiza inmediatamente. Tengo estas dos ventanas abiertas para que veáis alguna de las cosas más que se pueden hacer. Linux Mint cuenta con una serie de atajos de escritorio para moverse, por ejemplo, entre escritorios virtuales. Apretando Control Alt y las teclas de izquierda y derecha nos movemos entre escritorios con este mensaje. Apretando Control Alt y mayúsculas movemos la ventana activa hacia otro escritorio. Apretando Control Alt abajo nos movemos entre ventanas. Y apretando arriba nos movemos entre escritorios de esta forma. Y además podemos añadir, apretando en la tecla más, un escritorio nuevo que también podemos eliminar. Y el funcionamiento ya veis que es extraordinariamente suave. También podemos apretar este botoncito que teníamos en los lanzadores para irnos directamente a una ventana. O apretar Alt tabulador y movernos entre las ventanitas. Ya veis que tenemos incluso una pequeña vista previa para enseñarnos dónde está cada uno de ellos. Vamos a abrir otra instancia para que veáis el funcionamiento. Muy bueno. Bien, pues esto es Linux Mint. La verdad es que yo me he quedado bastante satisfecho con el funcionamiento del sistema. Lo único que no me gusta del todo de Linux Mint pues es la política que han seguido. El hecho de que sea una respuesta
a lo que debería ser, en opinión de una comunidad, Ubuntu, me parece muy bien, pero creo que deberían haberse basado en otra distribución que no fuese la propia Ubuntu, más que nada por una cuestión ética, en mi opinión, aunque han cambiado las cosas de un tiempo a esta parte, porque también hay una versión basada en Debian, lo cual me parece un poco más justo, porque siendo una distribución muy crítica con Ubuntu, no me parece del todo correcto que se basen en ella para montar su propio fork, su propia distribución. De todas formas, esto es una opinión personal, ya sé que muchos de vosotros no estaréis de acuerdo, pero es la opinión que yo tengo. En cualquier caso, se trata de una distribución excelente, que tiene un muy buen funcionamiento, bastante buen rendimiento, no es de las más rápidas, pero es adecuada para la mayoría de los equipos. Cinnamon, el entorno de escritorio, está cada vez más pulido, cuenta cada vez con más opciones, no llega al nivel, por supuesto, de KDE, que es el gran entorno de escritorio plagado de opciones de configuración, pero está bastante bien. Digamos que es una evolución bastante buena de lo que era Gnome, el Gnome tradicional, hacia algo un pasito por debajo de lo que es KDE, más adecuado, en mi opinión, para usuarios noveles que no desean tantas opciones y que quieren tener un entorno de escritorio pulido y funcionando desde el primer minuto. En este sentido, Linux Mint es una de las opciones más recomendables que tenemos por toda la facilidad que tiene, su entorno de escritorio amigable, la posibilidad de instalar todo el software privativo que necesitemos para nuestras máquinas sin preocuparnos de otra cosa y su rendimiento en general. Espero que este vídeo os haya gustado, no os perdáis también el vídeo de instalación donde veremos cómo se instala esta distribución y os agradezco como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog una25.blogspot.com donde veréis más información acerca de esta distribución. Mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.